Se me propuso, en la línea del plan pastoral, diocesano pastoral, reflexionar sobre el tema del primer anuncio. Tienen ustedes el esquema que yo voy a seguir. Últimamente, cuando tengo que dar un tipo de conferencia, huyo del ámbito academicista y trato de fundamentar mis palabras en textos del magisterio. Por dos motivos. Primero, para que estén fundamentadas mis reflexiones y para que no quepa ninguna duda que no me saco mis reflexiones de la manga. Y segundo, para desarrollar reflexiones magisteriales, propuestas magisteriales, que de alguna forma, en muchas ocasiones, se leen de una forma precipitada, por no decir superficial. Entonces, es bueno que cuando hagamos referencias a los textos magisteriales, pues los profundicemos y saquemos el máximo partido. Por tanto, mi conferencia, como ven ustedes, tiene una serie de textos y yo, al hilo de esos textos, voy a ir proponiendo mi reflexión. Voy a tratar de extraer lo que, según mi opinión, en esos textos están encerrados. Pues partimos del primer texto, un texto que ya es antiguo, del 2005, y que es del Consejo Pontificio de la Cultura, y que el análisis que hace este Pontificio Consejo no ha hecho sino ser profundizado. Leo el texto. El actual retorno de lo sagrado consiste más bien en una nueva religiosidad. No se trata de un retorno a las prácticas religiosas tradicionales, sino más bien de una búsqueda de nuevos modos de vivir y expresar la dimensión religiosa inherente al paganismo. En realidad, las nuevas formas de increencia y la difusión de esta nueva religiosidad están estrechamente unidas. Increencia y malcreencia con frecuencia van juntas. En sus raíces más profundas, ambas manifiestan a la vez el síntoma y la respuesta equivocada a una crisis de valores de la cultura dominante. El deseo de autonomía incapaz de suprimir la sed de plenitud y de eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, buscan paliativos en el gigantesco mercado religioso donde gurús de todo tipo ofrecen al consumidor recetas de felicidad ilusoria. Creo que el texto es especialmente iluminador. Es un texto en el cual nos está manifestando las consecuencias que están suponiendo ya, el señor obispo lo decía al inicio de su homilía, las consecuencias que estamos palpando en la vida cotidiana de aquel rechazo de Dios que era el postulado, el dogma de la modernidad. El dogma de la modernidad era la elevación del hombre frente a Dios. El hombre no se podía afirmar si Dios no era desplazado del espacio o era convertido en un ídolo de la razón. Si el hombre quería afirmarse y tener un lugar en el mundo, el centro del mundo, necesariamente necesitaba desplazar a Dios, entrar en una relación dialéctica de oposición con Dios y todo aquel que representara a Dios. Es la afirmación del hombre contra Dios. Sin embargo, sorprendentemente, después de unos primeros momentos que parecían exitosos, de mano de la ciencia, de mano de una gestión política, de pronto el hombre empieza a sucumbir, empieza a desfondarse, siente una gran atracción por la nada. Es el nihilismo. Siente que ese proyecto emancipatorio, ese proyecto dialéctico contra Dios, lo que hace es que se vuelve contra él. Los estructuralistas, uno de ellos, Foucault, dice una cosa que es realmente descriptiva, que cuando Nietzsche predijo la muerte de Dios, Dios ha muerto, viva el superhombre, en realidad estaba prediciendo la muerte del hombre,
la muerte de su asesino. Nietzsche no dijo, Dios ha muerto, viva el hombre. Dijo, Dios ha muerto, viva el superhombre. Y bien sabemos que toda su filosofía, toda su propuesta de pensamiento, lo que buscaba era la clausura, la caducidad del hombre para que surgiera algo nuevo, el superhombre. Estamos en ese deseo de un hombre que busca afirmarse, que quiere construirse y sin embargo ha entrado en una atracción de la nada donde ha puesto en crisis su propia identidad. Yo creo que el problema es que las noticias son tan amplias, tan variadas, constantemente nos están impactando que no tenemos capacidad de racionalizar, de pararnos y de darnos cuenta la hondura de la crisis. Pero en estos momentos, ¿qué diferencia el ser humano de un orangután, de un chimpancé? Un 0,02 de la carga genética, que es un 0,02% de la carga genética. Como una criatura semejante a un chimpancé puede arrojarse unos derechos. Esto para nosotros parece absurdo, escandaloso. Pero en estos momentos un animal tiene más derecho que un no nacido. Por ejemplo, podemos pasar en estos momentos a todo el transhumanismo y el poshumanismo, que necesariamente se da por caducado al ser humano. Es un ser deficiente. Todos los males de nuestro mundo, del planeta, están causados por esta especie depredadora, que lo mejor es que desaparezca. Poshumanismo. O la mejoramos o nos lleva al desastre. ¿Por qué muchas parejas jóvenes no quieren tener hijos? No solamente porque el mundo que viene va a ser un mundo muy negativo, unos retos inabarcables, sino porque no quieren traer a este mundo un depredador más. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que le identifica? El origen de la vida, el final, su propia identidad, su referencia familiar. ¿Qué es el hombre? Estamos viviendo una crisis del ser humano sin parangón. Sin parangón. Y sin embargo, en lo más profundo del ser humano, que es lo que le identifica, como hemos visto en el texto, hay una sed de plenitud, hay un deseo de eternidad, hay algo que va más allá de su propia comprensión ideológica y de su propia afirmación ético-moral. Hay un deseo que es lo que le define. Y muchas veces nosotros no estamos atentos a eso. Un deseo, es verdad, que se expresa a través de elementos culturales que nosotros nos terminamos de comprenderlos porque esos elementos culturales, esos fenómenos culturales, nacen dialécticamente frente al cristianismo. Pero en el fondo están tratando de expresar lo que es permanente y definitorio en el ser humano. Hay una añoranza de espiritualidad sorprendente, sorprendente. Hay gente que hace ayunos, que hace retiros, que hace noches en vela, a veces para contemplar una estrella, porque hay una experiencia mística en la contemplación de la estrella. Pero eso revela toda una sed. Nosotros nos podemos quedar en la crítica externa. ¡Qué estupidez! O a través de lo externo, penetrar en el misterio que está expresando. Hay un retorno al paganismo.
El Estado como propiciatorio, que propicia ideología, símbolos, ritos, que quien no entra en ellos está fuera. Hay también nuevos movimientos religiosos. El resurgir de las sectas en los barrios de Madrid son tremendos, yo no sé por aquí, de la mano de la inmigración latinoamericana. Pero hay otro tipo de movimientos religiosos. Hay una sed profunda. Repito, no quiero decir que no seamos críticos con la expresión de ese deseo profundo, porque es verdad que tenemos que llamar a purificarlo. Pero si nos quedamos en esa dimensión crítica externa, no seremos capaces de percibir, como lo veremos luego después, cómo el corazón del hombre, que le identifica como tal, hecho a imagen para la semejanza de Cristo, es la puerta abierta al anuncio del Evangelio y a la misión de la Iglesia. Si cargamos solo las tintas en descalificar la expresión y no les ayudamos desde la propia expresión desviada a penetrar lo que hay en el profundo del corazón, difícilmente nosotros podemos ofrecer el anuncio de aquel que sacia la sed del hombre. Por eso, segundo texto del Papa Francisco, Fratelli Tutti, hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar los odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y de la mentira. Hace falta un resorte muy potente para tener una actitud fraterna y samaritana. Ese resorte potente es la experiencia filial. Sin la experiencia filial, esto es ideología. Es discurso, es arma arrojadiza. Pero esta actitud, que es el primer elemento de la misión, actitud fraterna, requiere una experiencia filial y un conocimiento de la paternidad misericordiosa del Padre, que es la que nos capacita y nos hace posible la misión. Cuando leí este texto, en otra ocasión, aquí aparece un poco, algunos de vosotros ya lo habéis hecho, la meditación que tiene o el diálogo que tiene la Santísima Trinidad cuando ve que el mundo, en los ejercicios espirituales, ve que el mundo se está perdiendo. Entonces el Padre le dice al Hijo, hagamos redención. Y el primer dinamismo del Hijo es la encarnación, es la fraternidad. Al tomar carne en el seno de la Virgen, se posiciona en una actitud de fraternidad. La evangelización empieza por esta actitud de fraternidad, por el dolor de unos hermanos que se pierden, por decisiones propias o inducidas, pero se pierden. Desde un sentir filial y fraternos es donde empieza el dinamismo de la evangelización. Y el gran instrumento, la caridad. Por mucho tiempo hemos hablado en la Iglesia de solidaridad, de filantropía y demás. Y es verdad que cuando Juan Pablo II puso en desarrollo el término solidaridad, él lo impregnó de todos los valores cristianos. Yo creo que hay que volver otra vez a repetir, a recuperar la palabra caridad.
con todo su porte. La caridad es testimonial porque no se reduce a la filantropía. La caridad siempre, por definición, es caridad de Cristo. Y nos lleva más allá de nuestras propias decisiones y de nuestros propios proyectos. Brota de la experiencia filial. Brota de la experiencia filial. Un evangelizador, uno que está en este dinamismo de evangelización, la primera pregunta que se tiene que hacer es si late en él la caridad de Cristo. Pasamos al segundo apartado, el gran reto de la evangelización, promover el encuentro con Jesucristo. Y leemos el tercer texto súper conocido porque todo el mundo cita, pero claro, es que es un texto tan magnífico, el propio Francisco luego lo citará en su exhortación programática en el número 7 y 8 en Evangelii Gaudium, ¿no? Pero leemos el original de Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Nuestra pastoral, toda la pastoral, toda, de forma diversa, está al servicio del encuentro con Cristo. No hay acceso paralelo. No es que la fe en Cristo y la relación con Cristo queda atrás y yo tengo un camino paralelo para acudir al Padre y para ir a la fraternidad. Por esta puerta hemos de pasar, como diría Santa Teresa. Por tanto, en el dinamismo evangelizador, en todas sus etapas, bien sea al inicio, bien sea en la formación, iniciación cristiana, bien sea en el proceso de santificación que cada cristiano tiene que seguir en su ámbito vocacional, en el centro está el encuentro con Cristo. Si tuviéramos este elemento como criterio, cada uno en los ámbitos donde estuviéramos, nos podríamos preguntar: ¿el modo que hemos tenido de celebrar esta Eucaristía facilita el encuentro con Jesús? ¿Este cursillo prematrimonial facilita el encuentro con Jesús? ¿Este servicio a los pobres en el despacho de Cáritas ha facilitado el encuentro con la caridad de Cristo, no con mi coherencia? Porque en el encuentro con Cristo no solamente se inicia uno en el camino de ser cristiano, no se comienza a ser cristiano, sino que uno va siendo cristiano, porque no hay camino de seguimiento, no hay configuración con Cristo si no hay el seguimiento con Cristo. Y este seguimiento, por definición, necesita encuentro con Jesús. Si no, ¿qué es el seguimiento de Cristo? Una entelequia. Pues al servicio de ese encuentro con Cristo es justamente el querigma. No es que toda la misión de la Iglesia se reduzca a querigma, mala interpretación que se está haciendo en estas ocasiones. Mucha gente que cree, como el Papa Francisco ha insistido tanto en esto, que prácticamente todo es querigma. No es verdad. Pero el querigma tiene que ir apareciendo de forma diversa en toda la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque en el querigma el acontecimiento pascual se actualiza. O sea, lo propio del querigma. Veremos por qué.
es que actualiza el acontecimiento de Cristo. De pronto nos introducimos en el ámbito salvador realizado por Cristo. Cristo se nos hace contemporáneo. ¿Cuántas veces obligamos a la gente a que haga un salto de 2000 años? Muy centrado en la Escritura, estupendo, maravilloso, cómo no. Pero como si tuviéramos que hacer un salto de 2000 años. No, pero si Cristo está en nuestra propia vida. El querigma está al servicio de la contemporaneidad de Cristo y ofrece su salvación. Y ahora es donde viene una definición magnífica, que todos la citamos, pero no terminamos de entrar en ella. Leemos el texto D. El querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado, cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. ¿Por qué digo que este texto, que es muy citado, a veces no terminamos de entrar? Porque no terminamos de entrar en el significado de que el querigma es trinitario. Cuando nosotros no tenemos una concepción de que el querigma es trinitario, caemos en la concepción de que el querigma es mágico, como los magos. Abracadabra, pata de cabra, y transforma de pronto unos pañuelos en palomas. Nosotros llegamos, soltamos el querigma y creemos que por arte de magia, de pronto esa persona se va a encontrar con Jesucristo. Nada más lejos de la realidad. El querigma está al servicio de la Trinidad. De la Trinidad que empieza actuando por el Espíritu, que está actuando en la vida de las personas, en el itinerario vital de las personas, en las circunstancias de las personas, en los anhelos, fracasos, luchas, alegrías, esperanzas, tristezas. El Espíritu está ahí trabajando, haciendo presente la presencia de Jesús. Y el evangelizador, investido con la luz de la fe, tiene la obligación de discernir de qué forma el Espíritu está actuando en la persona. Porque si no discierne y no pone la palabra de Cristo con el Espíritu de Cristo, la acción del Espíritu puede pasar desapercibida y la palabra no encuentra el arraigo ni en la vida espiritual ni en la experiencia personal del interlocutor. De nuestra parte, necesita que seamos discípulos de Jesús también en la misión. Discípulos de su Espíritu también en la misión. Para que encontremos las palabras oportunas que iluminen de qué forma la acción misteriosa pero real del Espíritu, por el cual está haciendo presente el acontecimiento de Cristo, nosotros con palabras sencillas, Jesús te ama, mira, pero tú no te das cuenta de qué forma está actuando en tu vida, podamos presentar de una forma viva el acontecimiento de Jesús. Y la persona, sobre ese anuncio, pueda responder al amor de Dios. El querigma está de moda. Toda moda pasa. Y una moda normalmente es simplificadora. El reto que tenemos en estos momentos en la evangelización no puede pasar por fórmulas mágicas. Supone una implicación espiritual de los evangelizadores
para que encontremos al Señor que nos primerea y le sirvamos con nuestro testimonio de caridad y palabra. Seguimos hacia adelante. Pero no solamente la dinámica del anuncio exige estar atento a esa acción del Espíritu, poner una palabra significativa para manifestar la presencia de Jesús y sostenerlo en la respuesta al Padre, sino que también tenemos que sostener la respuesta. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Ojo esta frase. Ojo esta frase. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Ahí está el manantial de la evangelización, porque si alguien ha encontrado ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicárselo a otros? Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos. La modernidad quiere ser humano, solo humano. Y cuando alguien aspira a ser solo humano, cae por la pendiente. Cuando se abre al anuncio del Evangelio, llega a ser plenamente humano porque llega a ser hijo de Dios. El anuncio siempre tiene algo de poderoso, repito, en la dinámica de dejar que el Espíritu vaya haciendo su obra y de que el anuncio de Jesús sea un anuncio concreto en la vida, en el itinerario vital de esa persona. Y cuando el anuncio llega a la vida de alguien, hay una especie como de triple experiencia. Esto lo he sacado del ritual de iniciación cristiana. Cuando uno escucha el anuncio, siente dentro de él que se le arranca del pecado. Se le siente que le arranca. Hay algo como que el poder del pecado se debilita. Y uno es arrancado del pecado. Uno descubre unas manos misericordiosas, el rostro paterno y misericordioso de Dios que revela a Jesucristo. Y por último, la vida se transforma para ser hijos en el Hijo. Esto necesariamente reclama catequesis. Catequesis de iniciación cristiana. He puesto estos 3 datos porque quien siente esto necesita proceso de iniciación cristiana. Quien siente esto trata de repetirlo una, otra vez, no llega a identificarse con Cristo, no hace camino de santidad y no cumple su vocación. El primer anuncio es tan potente, genera estos efectos, que tenemos la tentación, y hay algunas metodologías que así lo procuran, de repetirlo y repetirlo y repetirlo. Es como aquel que se enamora y lejos de madurar en un amor esponsal, quisiera con su novia o su novio siempre sentir el mismo gustirrinín, el flechazo. Tengo el flechazo, esto es emocionante, se me sube el pavo a la cara y dentro de una semana quiero sentir lo mismo, y dentro de otra semana lo mismo, y dentro de un año lo mismo, y dentro de 2 años no existe relación posible. Pero si esos que han sentido ese flechazo se ponen a trabajar en su amor, consumarán en su amor y podrán llegar, después de una feliz
vejez a encontrarse en el Señor. Si el primer anuncio, que es muy potente, que presenta el encuentro con Cristo, transforma, queremos volverlo a repetir y repetir y repetir, pero no introducimos en el proceso, que no me toca hablar de ello, de catequesis de iniciación cristiana, proceso de iniciación cristiana, tendremos cristianos infantiles, deseosos de experiencias fuertes, pero que cuando esas experiencias fuertes desaparezcan, también desaparecerán como cristianos. Pasamos al siguiente punto. Claro, el primer anuncio reclama, según estas cosas que vamos diciendo, reclama un dinamismo que ya el propio Papa Francisco lo planteó en Evangelii Gaudium 24. Tenemos ahí, es el párrafo F. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear. Sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Voy a subrayar un poco la importancia de este texto. Yo llevo ya 35 años de sacerdote. Me ordené en el año 88. Desde que soy sacerdote, entonces estaba don Ángel Suquía, el cardenal Suquía, se planteó ya una pastoral misionera. O sea, lo de la pastoral misionera no es de ahora, es ya desde entonces. Luego vino don Antonio María Rouco y también, sobre todo en los últimos años, pastoral misionera. Don Carlos, mi anterior arzobispo, pastoral misionera. Bien. ¿Cuál es la trampa? Una pastoral misionera hecha desde la institución. Seamos misioneros en la acogida de aquellos que vienen a recibir los sacramentos. Seamos misioneros en el despacho de Cáritas. Seamos misioneros creando espacios de encuentro. ¿Se me entiende la imagen? Es como si nosotros tuviéramos una tienda, quitamos el mostrador y somos misioneros para que estén dentro de nosotros. Esto probablemente en el año 88-89 todavía valía. Pero es que ahora la mayoría de la gente, por lo menos en Madrid, y me imagino que en las grandes ciudades también de Orihuela, Alicante, ya no vienen. Si es que están fuera. Ya no necesitan la iglesia. Cuando yo salí, hace 35 años, la vida de mi barrio pasaba por la parroquia. En el año 88, 90, la vida del barrio pasaba por la parroquia. Ahora, en la parroquia donde estoy adscrito, la vida del barrio no pasa por la parroquia. Pero tampoco sus gentes. El dinamismo misionero en sentido estricto se juega cuando los cristianos estamos en dispersión. Allí donde se encuentra un cristiano está en misión y tiene que desarrollar estas actitudes. Primerear, ir donde su Señor ya está, involucrarse, acompañar, tener paciencia para fructificar y ciertamente para llevar todo este esfuerzo misionero a la Eucaristía, festejar. Mientras no entremos en esta dinámica de dispersión que la vida nos está dando, realmente el primer anuncio, queda encerrado en las cuatro paredes.
Yo no digo que no seamos muy acogedores, yo no digo que nos pensemos cómo acogemos a aquellos que vienen a los sacramentos, si nuestros despachos de Cáritas son verdaderamente evangelizadores o no son evangelizadores. Por supuesto, eso hay que pensarlo. Pero junto con eso, y es el gran cambio misionero, la misión se juega en la dispersión. Hay un texto siguiente, G, que lo explica con meridiana claridad. La evangelización es tarea de la Iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre, ojo a la frase, trasciende toda necesaria expresión institucional. No es que no tenga una expresión institucional, no quiere decir, como Evangelii Nuntiandi lo dijo Pablo VI, que allí donde un humilde evangelizador está, ahí está toda la Iglesia. No quiere decir eso. Ciertamente nadie evangeliza por libre. Pero lo que está queriendo decir es que la evangelización no se realiza institucionalmente, cuando estamos los cristianos reunidos, sino cuando estamos en dispersión. Cuando cada uno peregrina. Yo peregrino, yo vivo no en una casa parroquial, sino en un bloque de vecinos. Yo peregrino en un bloque de vecinos que no me tienen en cuenta como cura. Entre otras cosas porque muchos de mis vecinos son chinos. Yo me tengo que preguntar cómo primereo entre mis vecinos, cómo me involucro. No puedo, como sacerdote, decir a la gente, oye, venid, vamos a evangelizar a mi bloque de vecinos. Mis hermanos, uno de ellos, su familia no cree. Yo estoy dispersado en mi familia. Yo no puedo esperar que mi familia, que no cree, vaya a su parroquia. Como yo en la dispersión, es decir, cuando salgo del ámbito institucional eclesial, yo evangelizo en mi peregrinaje. Cada uno peregrinamos. Por tanto, el gran cambio misionero, y ahí es donde se entiende el instrumento del primer anuncio, es en la dispersión. Repito, yo no quiero decir que no nos pensemos como todo el dinamismo institucional de nuestras comunidades son más misioneras, son más acogedoras. No digo que no sea importante, pero la prioridad que todavía está pendiente en nuestras comunidades es que el cristiano, allí donde se encuentre, es un misionero y está capacitado para anunciar el Evangelio. ¿Y dónde tenemos la ocasión? Vamos avanzando, ya nos quedan 3 comentarios muy sencillitos, pero muy implicados. Leemos la letra H. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas. Salir, peregrinar, salir allí donde estamos, reconocer dónde estamos, en una actitud de salida. No implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces como un padre, como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. ¿Por qué no miro yo a mi hermano, que es no creyente, y a su familia a los ojos? Buscando su sed. ¿Cómo mis amigos, que les he dejado cuando he entrado en el seminario, cuando voy con ellos, más que ir de prota, les miro a los ojos para descubrir la sed?
para descubrir su periferia existencial. Hemos visto el primer texto, cómo hay una sed de infinito, un deseo de Dios. Cómo la vida a todos nos sitúa en nuestra propia verdad. Uno no puede vivir eternamente de la ideología. No puede vivir. Uno a la hora de la verdad se enfrenta a su propio misterio y al misterio de Dios. Si un cristiano está ahí, tiene la oportunidad. Es la periferia. La periferia existencial para el Papa Francisco no es solamente la periferia de tipo económico. Él mismo dice que una periferia existencial es cuando un niño pequeño no sabe hacerse la señal de la cruz. La periferia existencial del Papa Francisco son los límites humanos, que los cristianos hemos de saber acompañar y transitar. No como sabiondos, sino porque nosotros mismos, cogidos de la mano de Jesús, hemos sabido transitarlos. En la dispersión, implicándonos, siendo capaces, apoyados en la paternidad de Dios, en la experiencia filial, de acercarnos samaritanamente para desde una cercanía fraterna tener el arrojo, después de discernirlo, de decir cómo Cristo está presente en la vida de esa persona. Ese es el anuncio. Ese es el anuncio. Por eso el Papa Francisco, cuando habla del primer anuncio, no habla de primero solo en sentido temporal, sino como algo principal. Vamos al epílogo. Me salto, que ya he ido diciendo, y me voy a la última letra, el epílogo. El desafío de una pastoral mistagógica, la dimensión querigmática de la pastoral. Hemos dicho que el primer anuncio es capaz de señalar la presencia de Jesús en la vida de las personas, en los ámbitos, en los contextos, en los anhelos. Y este es el primer anuncio, en muchos casos temporal, y luego en todo el itinerario, para que yo reconozca que Jesús es contemporáneo, más que contemporáneo, que vive en mí. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, que está en mi propia vida. Bien. Pero Cristo está también en la Iglesia. La contemporaneidad es Lumen Fidei del Papa Francisco. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a sus discípulos el Espíritu que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos. Al mismo tiempo, sería el principio frontal de una vida nueva para el mundo. Descubrimos la presencia, no que lo sepamos, descubrimos la presencia de Cristo en su cuerpo eclesial, nos ayudamos a reconocer a Cristo en el cuerpo eclesial. Como Jesús no va a estar en la Eucaristía, si lo sabemos. Ya. Pero una cosa es saber y otra cosa es reconocer. Cáritas es la caridad de Cristo. No es ni tan siquiera la solidaridad de la comunidad cristiana, y mucho menos de aquel que atiende el despacho de Cáritas. Es la solidaridad de Cristo. Reconocemos en el dinamismo de Cáritas, en el despacho, la presencia de Jesús. En la proclamación de la palabra, en el comentario de la palabra, en la homilía, ¿reconocemos en ello la palabra de Jesús? Es decir,
Si allí donde Cristo nos ha dicho que está de una forma presente, sacramental, de forma diversa, sacramental, no somos capaces de reconocerlo, ¿cómo luego yo lo voy a reconocer en la vida diaria? ¿En la vida de mi interlocutor? Por eso la vida eclesial, sobre todo la Eucaristía, es una escuela mistagógica, de irnos sensibilizando con el misterio presente en la Iglesia y donde aprendemos a pronunciar el anuncio. Si yo no reconozco a Cristo en la tria munera de la Iglesia, que reproduce ministerialmente la tria munera, la triple función de Cristo, ¿cómo luego lo voy a reconocer en la vida ordinaria, que es todavía mucho más opaca? Tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar lo que era propio en la comunidad cristiana primitiva, la vía mística, mistagógica. Si no recuperamos la dimensión mistagógica de toda la vida eclesial, matriz de la fe, matriz de la confesión de fe, no tendremos capacidad de ver, reconocer y anunciar. No son dos ámbitos separados, se condicionan, se necesita. La misión, el volcarse en la misión para proclamar el anuncio reclama una vida eclesial intensa que dé entrada al misterio de Cristo. Y una experiencia gozosa de ese misterio en la vida eclesial es el soporte necesario para un anuncio que llama a los hijos dispersos. Concluyo. Evangelización y primer anuncio, prioridad pastoral en el tiempo de increencia, secularización y pluralismo. Estamos en un tiempo donde es preciso manifestar que el acontecimiento de Cristo es real, actual y real. Yo algunas veces pregunto a los catequistas, cuando voy a dar una charla a los catequistas, les digo, para vuestros niños, ¿quién es más real? ¿Harry Potter o Jesús? Si Harry Potter o cualquier personaje de ficción es más real que Jesús, nuestra catequesis no ha logrado el objetivo. Pero para que sea real, el anuncio tiene que conectar con la actividad misteriosa pero real del Espíritu en su vida. Y para que podamos conectar con eso, tenemos que tener una sensibilidad mistagógica, sensible al misterio. Capacidad que ya se nos ha dado por la fe y el bautismo. Muchas gracias.